Buen día, somos el grupo 5 de Diseño Accesible de la UNAD y este proyecto nació de una pregunta simple pero con consecuencias enormes. ¿Cuántas personas quedan excluidas en un sitio web cuando sus creadores no piensan en ellas? En los próximos 15 minutos mostraremos cómo respondimos a esta pregunta y qué construimos a partir de esa respuesta. Trabajamos con roles definidos como dinamizador, consultor, analista y evaluador, pero en la práctica todos participamos en cada fase. No una persona dedicada únicamente a evaluar y otra solo a diseñar, sino que esto tuvo una consecuencia directa. El resultado, cuando llegamos a diseñar este QR, todos entendíamos qué habíamos encontrado en la evaluación y por qué era importante. Esa comprensión compartida es lo que le da coherencia al proyecto. La presentación sigue la misma lógica del desarrollo del proyecto. Primero el marco conceptual, luego el análisis de los sitios, después la evaluación en profundidad, posteriormente por el prototipo y finalmente los aprendizajes obtenidos. Cada etapa justifica la siguiente y todo lo que encontramos durante la evaluación es precisamente lo que resolvimos mediante el diseño. Antes de hablar de criterios técnicos, es importante entender qué está en juego cuando un sitio de comercio electrónico tiene un menú que un lector de pantalla no puede interpretar o un formulario cuyos campos no tienen etiquetas. No se trata de un detalle menor, se le está cerrando una puerta a un usuario que quería comprar. Por eso la accesibilidad no es opcional, no es únicamente un estándar de calidad, es una condición de acceso y cuando no se cumple no existe una experiencia degradada, sino una exclusión directa. Ese es nuestro punto de partida. El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales. La WCAG funciona como el estándar que define qué debe cumplir un sitio accesible, organizadas en nivel A, AA y AAA. Elegimos nivel AA como referencia mínima porque equilibra exigencia y técnica y viabilidad real en sitios de comercio electrónico. WCAG es la metodología que define cómo evaluar y permite que los resultados sean reproducibles por cualquier evaluador. Finalmente, los principios POUR, perceptible, operable, comprensible y robusto, son el marco conceptual que conecta los criterios técnicos con las necesidades humanas. Sin ese marco, los criterios serían solo una lista, con él se convierten en un sistema. Para que la evaluación tuviera sentido, definimos tres perfiles de usuario concretos. El usuario de lector, el usuario de pantalla como NBA, no ve la interfaz sino que la escucha y un menú sin expande se convierte en un elemento ambiguo cuyo estado no puede identificar. El usuario de teclado no utiliza ratón y cualquier trampa de foco o elemento inaccesible mediante tab puede dejarlo atrapado sin salida. El usuario con discapacidad cognitiva necesita contenido predecible y sin sobrecarga. Incluso un banner en movimiento sin botón de pausa puede intervenir o complementar una lectura simple. Estos perfiles no son abstractos, representan a los personajes a las personas que los sitios evaluados estaban excluyendo. La fase 2 tiene un objetivo específico: definir el terreno antes de evaluar. Aplicamos los tres primeros pasos del WCAG: definición de alcance, exploración de elección de muestra. Este es fundamental porque en una evaluación sin alcance definido no es reproducible y sin reproducibilidad no existe validez metodológica. Si otro evaluar si aplica el mismo proceso sobre los mismos sitios y bajo las mismas condiciones, debe llegar a resultados comparables. Eso es precisamente lo que garantiza el WCAG. Elegimos Belkin y Logitech porque son sitios de comercio electrónico con alta complejidad técnica, incluyendo banners interactivos, filtros dinámicos, formularios multietapa y procesos de autenticación. Aunque esa complejidad no representa problemas para un usuario sin discapacidad, para un usuario de lector de pantalla o de teclado, cada componente dinámico puede convertirse en una barrera. Evaluar ese tipo de plataformas tiene un mayor valor que analizar un sitio estático, porque es un medio de flujo de compra donde las fallas de accesibilidad realmente impactan. Durante la exploración identificamos barreras específicas antes de aplicar los criterios formales. En Belkin encontramos partners sin control de pausa, formularios sin etiqueta, programáticas y un menú hamburguesacionario expanded. En Logitech detectamos componentes dinámicos sin notificación accesible, filtros sin comunicación de estado y documentos legales con jerarquía deficiente de encabezados. Esto no significa anticipar resultados, sino aprovechar la exploración sistemática que propone WCAG para conocer el sitio antes de hablarlo formalmente. Muchas gracias. WGovEd organiza la evaluación en 5 pasos. En nuestro caso, los tres primeros, alcance, exploración y selección de la muestra, se desarrollaron en la fase 2, mientras que evaluación y el reporte se realizaron en la fase 3. Esta visión permitió llegar a la evaluación con conocimiento previo de los flujos críticos, las páginas más representativas y los posibles usuarios afectados, haciendo el proceso más preciso y organizado. Los perfiles de usuario ayudan a entender que cada criterio técnico responde a una necesidad real. Por ejemplo, las etiquetas programáticas permiten que el usuario con lectores de pantalla comprendan los campos de un formulario antes de escribir.
y el foco visible facilita la navegación a quienes usan solo teclado. Esta demuestra que la usabilidad no es solo cumplir normas, sino organizar autonomía y comprensión. La evaluación de Belkin mostró resultados mixtos. Los principios operables y comprensibles fueron aprobados porque el sitio permite navegación por teclado, mensajes claros y un proceso de compra entendible. Sin embargo, eh, perceptible falló por los problemas de contraste y robusto, por errores de atributos ARIA. Esto evidencia que la accesibilidad fue desarrollada principalmente, solucionando algunos aspectos visibles, pero dejando problemas estructurales. Durante la evaluación identificamos tres patrones importantes. El primero fue el contraste insuficiente, que dificulta la lectura para usuarios con baja visión. Inclusive lograrían no ver en algunos casos. El segundo fue la falta de etiquetas programáticas en el campo de carrito de compras, afectando a los usuarios de lectores de pantalla. Y el tercero fue la ausencia de atributos ARIA en el menú principal, generando desorientaciones en la navegación. Estos problemas afectan tareas reales dentro del sitio. Los sitios analizados aportaron aprendizajes diferentes, que la Human Rights Commission mostró que integrar la accesibilidad desde el diseño visual. Snack Nation evidenció que diseñar herramientas de accesibilidad con una capa externa pueden generar nuevos problemas de usabilidad. Y finalmente, Everyway destacó por incorporar accesibilidad desde toda su arquitectura, como funciones pensadas para distintos perfiles de usuario. Estas referencias ayudaron a orientar el diseño de Assiste QR. ¿Cierto? La fase 3 utilizaron herramientas automáticas como Wave y Checker para detectar errores técnicos de manera rápida y sistemática. Sus principales ventajas es identificar problemas repetitivos como contrastes o ausencia de etiquetas. Sin embargo, esas herramientas no explican cómo estos errores realmente afectan la experiencia de una persona con discapacidad, por lo que fueron un punto de partida del análisis. Hola, mi nombre es Luis Marcela García Muñoz. Voy a explicar esta diapositiva, Useways y sus límites. Bueno, Belkin usa Useways un widget que permite ajustes visuales como contraste y tamaño de texto, aunque ayuda parcialmente. Nuestra evaluación mostró que no ocurren problemas reales de código como errores AIA, malas semántica como HTML o contraste base insuficiente. Cuando widget falla, las barreras siguen ahí. La accesibilidad no depende de una herramienta externa, sino de cómo construye el sistema desde el inicio. Éxitos y oportunidades. Los errores encontrados en Barking fueron la base para diseñar Assiste QR. Cada problema detectado se convirtió en una solución concreta dentro del prototipo. No agregamos accesibilidad por apariencia, sino porque identificamos que usuarios quedaban excluidos cuando esas soluciones no existían, ¿cierto? Vamos a pasar del diagnóstico al diseño. La transición del prototipo fue directa. El bajo contraste se solucionó con modos de alto contraste desde el diseño inicial. Los errores de accesibilidad se resolvieron implementando atributos ARIA y una jerarquía semántica correcta. El diagnóstico se convirtió en decisiones técnicas del diseño. Tenemos las características del prototipo. Assiste QR integra accesibilidades de su arquitectura. Incluye 4 modos de alto contraste, lectura en voz alta con control de velocidad, navegación completa por teclado y elementos interactivos adaptados a estándares WCAG. Además, todos los componentes mantienen funcionalidades incluso con un zoom al 200%. Cada característica responde a necesidades reales identificadas en la investigación. Tenemos módulos Assiste QR. Todos los módulos mantienen accesibilidad consistente. El login dirige automáticamente al foco a errores. El escáner QR ofrece alternativas de texto y mensajes por audio. La gestión de eventos usa tablas semánticas navegables por teclado y los reportes incluyen tablas equivalentes para lectores de pantalla y exportación accesibles en PDF y XLS. La versión accesible conserva exactamente las mismas funciones y estándares.
Un antes y un después. La comparación demuestra la diferencia entre agregar accesibilidad al final y diseñarla desde el principio. En sistemas no accesibles, usuarios no con baja visión, lectores de pantalla o navegación por teclado encuentran barreras inmediatas. El Assist QR, todos pueden interactuar correctamente desde el primer uso. Evaluación final del prototipo. La evaluación final confirmó que el Assist QR cumple los criterios WCAG que Valkyrie no alcanzaba. El contraste supera niveles AA y en algunos casos AAA. La navegación por teclado funciona completamente y todos los componentes comunican correctamente su función y estado. Esto demuestra que los problemas detectados en la evaluación sí fueron transformados en soluciones verificables dentro de este prototipo. Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Castañeda Gómez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy les vengo a presentar el trabajo en equipo. El proceso colaborativo tuvo un impacto directo en la calidad del proyecto. Usando Figma con edición simultánea nos permitió resolver discusiones sobre criterios WCAG con evidencia visual directa en el prototipo, no en documentos abstractos. Cuando había duda sobre si un componente cumplía un criterio, lo veíamos tiempo real sobre el diseño. Eso redujo iteraciones correctivas y garantizó que las decisiones de accesibilidad fueran coherentes entre los 4 módulos. La herramienta no fue un detalle logístico, fue parte del método. Ahora vamos con las reflexiones. Las reflexiones al final van más allá de lo técnico. Lo que queda claro que después de 5 fases es que WCAG establece condiciones necesarias pero no suficientes. Cumplir un criterio técnico y resolver necesidades concretas de uso son cosas distintas. Lo que aprendimos, las 4 fases construyeron un argumento progresivo, desde identificar quiénes son los usuarios excluidos y por qué, hasta demostrar con Assist QR que esa exclusión se puede resolver con decisiones de diseños tomadas en el momento correcto del proceso. Como conclusión, entendemos por qué importa. El segundo es lo que widgets superpuestos como UserWay no reemplazan la accesibilidad nativa, mejorando la visualización para algunos usuarios, pero no corrigen la semántica, ni el área, ni el contraste del código base. Y cuando el widget falla, no hay nada debajo. Tenemos el impacto real. El impacto real de Assist QR sobre los 3 perfiles de usuario es concreto y verificable. El usuario con discapacidad visual puede registrar asistentes, consultar reportes y exportar datos sin depender de ayudas externas en ningún punto de flujo. Tenemos los aprendizajes y desafíos del equipo. Los desafíos más importantes no fueron técnicos sino conceptuales. El más difícil fue entender la diferencia entre conocer un criterio WCAG y saber aplicarlo a un componente real con un usuario realmente. Ahí es donde la metodología demostró su valor más profundo. Y tenemos el cierre de agradecimiento. El diseño accesible no es una característica especial para usuarios especiales. Es el requisito mínimo para que un sistema digital cumpla su prototipo para todos. Esta fase no la tomamos de ningún referente. La construimos a lo largo de las 5 fases de trabajo y lo que hace la diferencia es decidir hacerlo desde el principio.